Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por iniciar la semana con nosotros. Esto es El Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía en la conducción de este programa. Olga Almanzar es nuestra productora, también nos acompaña en la conducción del espacio. Gabriel Dávila está en los controles. Ismael se ocupa de nuestros videos y nuestro canal de YouTube. Y estamos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Rumba 98.5. También estamos en la internet en la página web www.rumba985fm.com y además de escucharnos puede vernos en el canal de YouTube de Rumba 98.5 y nos busca por Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Hoy es lunes, estamos a 7 de junio. Gracias por sintonizar. Saludos a ustedes, saludos a los compañeros. Miguel, Olga, Gabriel, Ismael, ¿cómo están ustedes iniciando la semana hoy lunes? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes. Buenas tardes, con mucho ánimo este lunes, aunque los lunes suelen ser pesados para la gente. A mí me gustan mucho los lunes porque comienza la actividad, comienza el trabajo. Buenas tardes, Bueno, don Miguel. los Buenas lunes tardes. en toque de queda Tengo son sui problemas de generis. Los comunicación. lunes de pandemia no son iguales que los Eh, lunes de antes de pandemia. bueno, Hola, Miguel. hola Leila, escúchame que no estaba conectado. Bueno, como todos los días, el lunes, a veces la semana laboral comienza lenta. El fin de semana aturde un poco a uno y uno se desconecta un poco de la cotidianidad y a veces uno llega los lunes, amanece con muy poca información de lo que ha pasado. Yo quiero referirme, salvo el hecho de que ustedes no tengan temas más importantes, pero me pareció relevante hablar de, leí en las redes una carta que le envía el canciller de Nicaragua a su colega dominicano, quejándose de algunas referencias o pronunciamientos que hiciera el canciller dominicano sobre Nicaragua, acusándolo de intervenir, de meterse en lo que no le importa, de violar el concepto o de ofender a los nicaragüenses con un tema que le compete absolutamente a la soberanía nicaragüense. Pero he estado buscando, cuando leí esa carta, he estado buscando el precedente, ¿no? Lo que origina la carta, porque Sí. la carta del canciller nicaragüense, del NICA, la carta del NICA, Tico y NICA, no especifica, se refiere a algo y da como supuesto que todos los lectores de esa carta y los periódicos que hacen referencia a esa carta, periódicos digitales, no mencionan también lo que dijo el canciller de la República Dominicana. ¿Alguna de ustedes dos, Leila y Olga, tiene ese antecedente? Yo, No, yo vi yo estoy también lo de los igual. periódicos digitales, pero no leí la carta publicada tampoco. Y también, al igual que tú, la estuve buscando por las referencias de los medios digitales, para Yo le, tener es mismo la información completa, porque imagínate la reseña, uno no puede hacer el análisis solamente a partir de la reseña, porque también es algo muy subjetivo. claro, Y no no la encontré. especifica. Y es una carta muy mal escrita. Y bueno, yo no tengo Sí. que meterme en eso. Está llena de mayúsculas. Los hermanos valientes dominicanos con mayúsculas, hermanos valientes, el valiente pueblo dominicano en mayúsculas. No sé, Ujú. no parece que el canciller de Nicaragua sea un hombre de muchas luces. Bueno, me pasa lo mismo que le pasó a ustedes. Supe de la información acerca del conflicto, leí la carta, pero como bien dice don Miguel, no existe ninguna referencia al origen del conflicto. Sería cuestión Y la de, carta es muy dura, la carta es muy dura porque le dice entrometido al canciller de la República Dominicana. habrá que ver si este problema, aunque tampoco lo vi en muchos impresos, no vi la información reflejada en ningún impreso, solo en digitales, habrá que ver cuál es el origen del conflicto, porque para que un problema diplomático llegue al punto de emitir una carta como esa, como bien Y dice don hacerla Miguel, y pública. hacerla pública, debió ocurrir algo realmente sobresaliente. No creo que haya sido la Cancillería Dominicana la que hiciera pública esa carta. Y esos asuntos no se manejan de esa manera. Esos son los gobiernos, esos son los mini gobiernos, ¿no? A pesar de que es un gobierno que tiene mucho tiempo y está encarcelando a todos sus opositores
incluso a los candidatos, a las personas que aspiran a ser candidata presidencial, se lo ha llevado todo preso. Hay ya 2 candidatos de oposición guardando prisión domiciliaria en su país, en Managua, lo cual me parece un Por eso obstáculo a la celebración de un proceso. no me sorprende que autoridades de justamente Nicaragua manejen sus relaciones exteriores de esa manera. Lo que me interesa, al igual que tú, es ver qué pudo haber originado el conflicto. Me da curiosidad, pero no te puedo decir que me sorprende que desde Nicaragua se manejen así. No son formas de la diplomacia por parte de ningún país, pero Nicaragua, el régimen en Nicaragua no se ha caracterizado por ser un régimen diplomático ni con un manejo muy correcto. Entonces, no El puedo que decir. quiera, perdón, Leila, sigue. El que creo que te interrumpí, perdón. No, ya terminé. Mira, el que quiere conocer la naturaleza de ese régimen que ilusionó a toda América Latina, Sí. porque luchó contra una dictadura cruel, la dictadura de los Somoza, que rompió todos los límites, esa dictadura. Pero el sandinismo vino a ser algo incluso igual o peor que la dictadura de derecha de los Somoza, porque la dictadura de izquierda tienen muchas veces más control sobre la vida de su país que la que puedan tener las dictaduras de derecha. Normalmente la dictadura de derecha, si tú no te metes con el dictador o no violas un asunto, tú puedes vivir tranquilamente, ¿no? Y puedes hacer tu negocio, no se meten con los negocios de la gente, a menos que alguien en el gobierno quiera tu negocio. Si eso ocurre, bueno, date por perdido. Sí. Pero quien quiera ver la esencia y la naturaleza de ese gobierno solamente tiene que leer un libro que yo presenté aquí cuando se hizo la publicación y la circulación nacional dominicana del libro de Sergio Ramírez, que es hoy un opositor y fue vicepresidente en la primera etapa del gobierno sandinista. Sergio Ramírez, un conocido intelectual, poeta, escritor, que tiene muchas obras que tienen una circulación nacional, mundial y que han sido traducidos a varios idiomas. Ese libro se llama Adiós, muchachos. Y en ese libro él describe el gobierno, cómo se perdió, cómo cayeron en las mismas prácticas viciosas, cómo se convirtió en una dictadura despreciable, cómo la corrupción destruyó los ideales de esa revolución. Ese libro hay que leerlo porque ese libro todavía es muy actual y es un libro, como todo lo que escribe Sergio Ramírez, es un libro de fácil lectura porque él tiene una prosa muy llana, muy limpia y no recurre a todos esos subterfugios idiomáticos de palabras que hay rebuscadas ni nada de eso. Es un hombre que escribe con mucha fluidez. Bueno, Yo no pues sé lo si voy a ustedes lo tomar en conocen. cuenta. ¿Cómo el nombre exacto? Repíteme el Adiós, nombre. muchachos. Él se Adiós, decide, muchachos. adiós, muchachos. Se dice adiós porque ahí él Adiós. rompe con el sandinismo. Pues lo voy a tomar en cuenta. Eh, Yo traía otro tema, pero ya que, Olga, ya que Miguel inició con un tema internacional, sabes que Miguel y yo esta mañana brevemente mencionábamos el tema de Perú, porque bueno, están en esa situación electoral. Y mira cómo cambia la cosa en un ratito. Esta mañana, Miguel y yo en el matutino, en Conexión 32, mencionábamos la situación que hasta esta mañana era lo que estaba y era una ligera diferencia, muy ligera porque estaba de apretado, pero era 0.6%. correcto. En ese momento, cuando Miguel y yo estábamos comentando en vivo en favor de Keiko Fujimori. Así es. Pues ahora la ligera diferencia, que es de un punto porcentual, faltando computar un poco menos del 5% de los votos, falta como 4.6 más o menos. La diferencia es de un punto porcentual en favor de Pedro Castillo. Eso en votos es aproximadamente 52,000 votos, un poquito más, un poquito menos, bueno, el número exacto, no sé, pero 52,000 votos más o menos. Faltando 4.6 de los cuales una gran parte corresponden al voto en el exterior, que según analistas peruanos, muchos de ellos parecerían favorecer a Keiko Fujimori, pero
hay que esperar porque falta 4.6 y la diferencia es de 1 punto. Es decir, a pesar de lo poquito que falta, todavía cualquier cosa puede pasar. Pero eso está intenso y reñido y bueno, la situación está complicada allá en Perú, ¿eh? Está sumamente complicada. Está muy preocupada y tú tienes mucha razón a utilizar ese vocablo. Porque esa campaña se desarrolló en un ambiente de mucha tirandez entre los dos grupos, porque son dos figuras políticas importantes en Perú que tienen diferente visión de lo que debe ser Perú. Hay mucho temor en los círculos conservadores y los círculos de derecha de Perú de que Castillo pueda inclinar mucho la balanza hacia Venezuela, porque algunos de sus pronunciamientos coinciden con los planteamientos del señor Maduro y del chavismo, ¿no? Y eso podría ser muy peligroso. Pero además, el hecho de que en un país que ha sufrido o ha tenido las experiencias recientes, donde 5, 4 4 presidentes en 5 años. En 5 años han sido y han caído, han terminado mal. Son presidencias efímeras que han terminado, muchos de ellos en la cárcel o cuestionados por la justicia peruana. Entonces, en medio de ese ambiente, una tirantez como esta, que el presidente que salga definitivamente va a ser un presidente cuestionado por el 50% del Perú, por el 50% restante, cualquiera que sea 50.03, el 50%. Así es. De manera pues, y quién sabe si mucha gente que pudiera haber favorecido a Fujimori por su ascendencia en el Cusco y por ahí, que a lo mejor no pudieron votar, y en algunas poblaciones indígenas que todavía existen en ese país, hubieran podido votar por Fujimori. Digo yo, no estoy diciendo, yo no conozco Perú. Y he estado 2 veces solamente en su aeropuerto. Yo no conozco Lima, no he estado nunca en Lima. Y es una verdad que va a ser una presidencia muy difícil, muy difícil. Además, los antecedentes que rodean la carrera de Fujimori, de la señora Fujimori. Su padre todavía encarcelado, casi muriéndose. No termina de morirse para su bien, porque realmente es un final muy triste. Tuvo una presidencia muy cuestionada, tuvo que enfrentar uno de los grupos terroristas más mortíferos que se dieron en América del Sur en esos tiempos, Sendero Luminoso, que incluso llegó a asaltar incluso la Embajada de la República Dominicana, si mal no recuerdo, y el Palacio de Justicia, que tuvo una rebelión que tuvo que ser sofocada a fuego, a metralla y fuego con tanques y todo eso. De manera pues que Perú es un país muy volátil y no está saliendo bien de este proceso electoral. A mí me sorprende mucho el tema de que Keiko Fujimori tenga tanta aceptación, porque como usted dice, la verdad es que son una de las elecciones más reñidas que ha tenido. Están completamente polarizados las opiniones respecto a los candidatos. Entonces, ¿qué lleva a un país como Perú, después de vivir una experiencia como fue con el expresidente Fujimori, a elegir a una persona que está tan vinculada a ese estilo de gobierno que hizo tanto daño a nivel social y político? Mira, no solamente eso, sino que se dio en este proceso electoral algo muy extraño, que hay que retroceder al pasado. Por ejemplo, Fujimori, su padre, fue el candidato triunfador en unas elecciones que compitió con Mario Vargas Llosa. Y Mario Vargas Llosa resultó ganador en una primera vuelta, pero no con los votos suficientes para imponer su candidatura. Y en una segunda vuelta, Fujimori lo superó, pero lo superó por mucho. Él se fue. Él está apoyando a Keiko. Sí, claro. Él se fue de Perú, se nacionalizó, adquirió la nacionalidad española y habló, bueno, se disgustó de Perú. Eso fue cambiando. Pero era un enemigo mortal de Fujimori. Y lo acusó de que su Johnny Aves García, incluso en su libro de la República Dominicana lo menciona. ¿Cómo se llama? Recuérdame, refréscame la memoria. De Vargas Llosa, la fiesta. No. El personaje funesto del Johnny Aves de Perú.
Oye, por Dios, que era el que tenía el control de todos los servicios de seguridad, me recuerdo, Montesinos. Montesinos. Sí. El coronel Montesinos. Incluso él escribió un libro sobre eso y decía que Johnny Aves él era una réplica en Perú de Johnny Aves, porque Johnny Aves fue anterior. Pero ahora en esta campaña, él apoyó a la Fujimori. Sí. La apoyó. E incluso hay una fotografía que debe ser una fotografía histórica para los anales peruanos, donde Así. donde aparece levantándole la mano a A Keiko. Keiko. Y Y eso ha la vuelto, sigue apoyando en las redes. Y la Y yo sigue apoyando en tengo, las redes. Olga, una teoría para responder tu pregunta, que yo le digo a Miguel, es desde afuera, porque a fin de cuentas uno tiene información, pero uno lo está viendo desde afuera, ¿verdad? sí, claro. Es solamente una teoría. Yo le decía esta mañana a Miguel que para mí es un pleito entre malos, o sea, entre malo y peor, o mala y peor, Como ¿verdad? aquí, le pasó Sí, lo que sí, le sí, pasa como aquí en aquí. todas las Sí. elecciones. Para mí eso es mala y peor o malo y peor. Pero yo creo que a ella le ha ido y le está yendo también y podría ser la próxima presidenta de Perú. Todavía no está claro, pero puede ser. Porque a pesar del peso, el lastre de su papá, a pesar de los escándalos de corrupción que pesan sobre ella, a pesar de que estuvo presa 13 meses y tiene casos abiertos todavía, o sea, a pesar de todo eso, creo que el tema ideológico es tan fuerte en Perú y el rechazo a la izquierda, al comunismo, a todo eso, a la vuelta, al exceso de la corriente liberal, es tan fuerte en este momento en Perú, el miedo a todo eso y el peso de las corrientes conservadoras y de derecha es tan fuerte en Perú que eso está pesando más que todo lo malo que hay en Keiko Fujimori. Esa es mi teoría, ¿me ¿Tú crees entienden? que es como dicen que es mejor un malo conocido que un bueno por conocer? Porque Keiko Fujimori ha tenido varios puestos importantes como funcionaria del gobierno y ha sido 3 veces, si no me equivoco, ha estado 3 veces en la competencia por la Claro. Claro, presidencia. 3 veces. De Esta es la tercera. eso lo Sí, hablábamos Lely y yo esta mañana. Yo decía la obstinación de América Latina por el pasado. Es decir, en cualquier otro país era imposible que Keiko Fujimori pudiese ser candidata o estuviera en la arena política actualizada, ni siquiera como dirigente de su partido, porque en política, por el bien de los países, el futuro pasa tan rápido, el futuro pasa tan rápido, el futuro, no estoy diciendo el presente, el futuro pasa tan rápido, que mañana es el futuro hoy, pero el miércoles ya es parte del pasado. ¿Entiendes? exacto. Pasa demasiado rápido y por eso es tan difícil repetir el futuro. El pasado se repite constantemente. Entonces, Leila y yo hablábamos esta mañana de esa obstinación por el pasado. Es decir, todavía por aquí, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, Lionel fue presidente en el 1996. Todavía aspira a ser 28 años después de ser su primera presidencia y después de 3 presidencias, quiere ser candidato. Pero si gana, si pierde, lo va a hacer otra vez en el 28. Y si gana en el 24, se va a postular de nuevo, se va a intentar elegir en el 28. Es decir, eso es insólito. Un país no puede, el país como se empantana. ¿Tú has visto cuando cuando un vehículo se empantana o Se se como dicen enchiva aquí. en el lodo, que no, y tú le das y no puede y no sale, que hay que empujarlo? Entonces, estos países tienen que ser empujados porque el liderazgo político no entiende que hay plazos que son eh, inalterables, perdón, y que te llegó tu momento, ya tú cumpliste tu papel en la historia. Ahora te corresponde otro papel, quizás tan importante o no, o más que el que ya tú desempeñaste como presidente. Mira, Balaguer fue más respetado como opositor después de su última presidencia que como candidato a la presidencia. Balaguer dejó de ser un objeto de crítica. E incluso el PRD y el PLD se unieron para darle el título de padre de la democracia en el Congreso de la República. Sí. ¿Entiendes? Entonces, esas cosas hay que entenderlas. Balaguer, yo le decía a Leila que murió casi teniendo 90 y pico de años, totalmente ciego, sin capacidad motora, no se podía mover por sus propios pies, había que
que pararlo y estaba en su lecho de moribundo, casi en su lecho de muerte. Y cuando murió era el candidato presidencial todavía del Partido Reformista. Yo creo que la figura del poder en República Dominicana es tan atractiva por diferentes razones, porque si hubo un político que realmente deseó el poder por el poder en sí mismo, fue Balaguer. Yo creo que otros líderes políticos tienen cierta ambición de poder, pero hay otras cosas que adornan su deseo de estar ejerciéndolo. Pero a Balaguer tiene una frase suya que la pronunció en el Congreso, en un discurso en una de sus rendiciones de cuentas. Pues fueron muchas sus rendiciones de cuentas, fueron muchas. Es decir, donde a partir del cual se puede definir su concepción del poder y por qué ese hombre estaba tan aferrado a ello. Él dijo en el Congreso, en un discurso de rendición de cuentas, yo soy, él decía que él no perseguía a la presidencia, que la presidencia lo perseguía, entiende a él. Y él dijo estas palabras que después de alguna manera la cambió un poco. Leonel Fernández lo dijo en un discurso en San Cristóbal, si no mal le recuerdo. Él dijo, yo soy, señores, un instrumento del destino. Sí. Yo soy en cierta forma, señores. Déjeme completar la frase. Yo soy en cierta forma, señores, porque su entonación en los discursos era tremendo, era un tribuno, era un Eugenio de Champs. Él decía, yo soy en cierta forma, señores, un instrumento del destino. Él se creía, Balaguer se creía, estaba convencido de que era un instrumento del destino, que había sido puesto ahí por una mano divina para que orientara y guiara a la nación dominicana. Pero él como que empujaba un chin al destino, ¿usted no cree, Pues don Miguel? claro, él lo modelaba y Sí. lo pintaba un poco. Y también Leonel Fernández piensa que, ¿cuál es el problema de Leonel Fernández y su rompimiento con el PLD? Fue que creyó que lo habían despojado de algo que legalmente y le pertenecía, auténticamente le pertenecía. Me han quitado la presidencia, se la quitaron, porque eso era de él. Y Danilo era un usurpador, Luis Abinader es otro usurpador, porque la presidencia le pertenece, es algo que él adquirió y nadie le puede negar ese derecho. En la mente de ese hombre está eso, fijo, está obsesionado, porque si no, no se entendería. Yo creo que, y creo que Leila hizo referencia a eso esta mañana con mucho acierto. Es decir, yo creo que si él entendiera que su papel es otro en la política dominicana, él gozara de mucha más simpatía de la que tiene y la gente lo entendiera, porque él puede ser muy útil al país, pero enterró esa posibilidad, la enterró. ¿Usted piensa realmente, don Miguel, que Leonel Fernández en este momento tiene un proyecto político donde él siente que tiene posibilidades para unas próximas elecciones? Pero claro, pero Claro, Él esa es siente claro. la razón de la fuerza del pueblo. Sí, claro. Él un tiene, partido, un partido que a todas luces fue hecho a la medida de Leonel Fernández, para Leonel Fernández y para él seguir promoviéndose. Y yo me pregunto, ¿tiene alguien más probabilidades dentro de la fuerza del pueblo? no, yo no sé por qué bueno, o sea, ¿quiénes se han ido del Partido de la Liberación Dominicana? Su hijo en el futuro lejano, cuando él ya no pueda. Pero mientras Lionel está estropeando la carrera de un joven de mucho valor, yo lo conozco, he tenido la oportunidad de tratarlo muy poco, pero tengo la mejor impresión de él. Reconozco su afecto por su padre porque es un hijo amoroso, ¿no? Claro. Todo el mundo, y eso yo lo respeto. Pero mientras Leonel Fernández quiera ser el líder del Nacional, le está cortando la carrera a ese joven, que tiene mucho talento y tiene algunas cualidades que no posee el papá, que es un tipo comprensivo, él oye, escucha. Bueno, Leonel también, Fernández, también tenía esa costumbre, te escuchaba, pero no te oía, o no sé si te oía, pero no te escuchaba, no sé cuál sería. Te oía, pero Eh, no te escuchaba. o te escuchaba, pero no te oía. Porque ese es un problema. Él te escucha para después hacer lo que él ya tenía decidido. ¿Entiendes? La política dominicana está frisada. Está frisada.
lo que puede salvar a la política dominicana en el futuro son dos hechos indiscutiblemente positivos que se han dado en el ámbito político partidario. Primero, la reestructuración del PRM, que personas jóvenes, nuevas, con muchas ideas buenas, y hay mucha gente de mucho valor, sin lugar a dudas, escalaron posiciones de dirigencias altas. Cometieron un error que ya en su momento cometió el PLD y que de alguna manera está en las raíces del desenlace final. Es que todos los dirigentes del partido fueron al gobierno y abandonaron el partido. El PRM, después de esa gran convención, en muy poco tiempo, que pudo reconstruirse y borrar en un pasado que no, una marca que no le favorecía mucho, todo el mundo pensó que esta gente iba a quedarse en el partido para seguir impulsando el partido. Todos fueron el partido. Si sigue así, en algún momento dado el partido se congelará también, porque ¿quién lo cuida? El secretario general, que es la persona que se supone que hace el trabajo cotidiano del partido, está muy ocupada en la alcaldía de Santo Domingo. El presidente está más ocupado todavía en una de las posiciones más críticas y más relevantes de la administración central, que del gobierno central, que es la administrativa de la presidencia. Eso fue lo que le pasó al Partido de la Liberación Dominicana. Se congelaron en el gobierno. Llegó un momento que cuando el gobierno del PLD necesitaba su partido, no estaba. Descuidaron las bases. Sí, esas dos cosas. Entonces ahora el Partido de la Liberación Dominicana, en una situación muy difícil, como lo fue la reestructuración del PRM en su momento, en una situación muy difícil, logró algunos jóvenes, a base de empujar y de insistir, lograron escalar posiciones importantes. Todavía hay muchas posiciones frisadas con gente que no ha entendido todavía que su papel es otro en el partido. No quiero decir que no sean necesarios. Quiero decir que su papel es otro en ese partido. Pero yo le digo a los jóvenes del PRM y a los jóvenes del PLD, si ustedes quieren a su país y entienden que la política dominicana tiene que mejorar, empujen, empujen. Caminen aunque caminen solo. Caminen solo, exacto. Como el poema de Tagore que recitaba o que cantaba. Rabindranath Tagore. Miren, el Gandhi. invitado está allá en la sala de espera. Bueno, así vamos a darle que, chance. Como yo me tengo que ir antes de las 5, yo quisiera que tuviera el más tiempo posible con él, porque es un hombre que yo estimo claro, mucho y por admiro eso, mucho. por lo menos 15 minutos, ¿verdad? Con el Sí, invitado, porque claro. yo, aunque voy a estar aquí, necesito apagar la cámara 5 minutos. O sea, yo voy a estar aquí, pero ustedes no me van a ver por 5 minutos, pero es lo mismo. Pero de Ay, todas eso formas, hay que ver qué vas a hacer en esos 5 minutos. tengo que guardar los perros que están molestando aquí, entonces después se van a ver ellos y no me voy a ver yo, entonces tengo que guardarlo, pero yo voy a estar, mi voz se va a escuchar, pero de todas formas, con su venia, vamos a pedirle a Gabriel que tire el bumper para que podamos hacer el crossover para la pausa y pasar con la entrevista. Adelante, Gabriel.